Ya inició la grabación, me parece. ¿Puedes checarlo, Pedro? No, todavía no. Ya Ahí empezó. está, ya. Ya. Ok, Ya bueno, pues está un poquito rojo. ahí está. Sí, ya, listo. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos al 31º Congreso Quam Hacemor. Nosotros tenemos el gusto de estar en la presentación, en la ponencia del doctor José Luis Puente García. La ponencia o la conferencia que nos va a dictar esta mañana lleva por título La doble personalidad de la bacteria Escherichia coli, que espero haberlo pronunciado bien. Yo vengo de la Muy- filosofía. No, no, estuvo muy bien. Bueno, bueno, les voy a leer un poco del trabajo que ha realizado el doctor. Bueno, él es biólogo, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo como investigador ha contribuido al estudio de patógenos bacterianos, tales como la Escherichia coli enteropatógena, el E. coli enterohemorrágico, la Salmonella entérica, causante de la diarrea y otras importantes enfermedades como enfermedades gastrointestinales. Él ha publicado 96 artículos en revistas de circulación internacional y le fue otorgado el reconocimiento de la distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, así como el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de las Ciencias, ambos en el área de las ciencias naturales. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor José Luis Puente y pues ya él nos dirá cómo quiere manejar la sesión. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Gracias por interesarse en este tema. Espero platicarles de algo que los interese o por lo menos les permita conocer algo sobre el mundo bacteriano y que con toda confianza me externen sus dudas. Como somos un grupo pequeño, sí me gustaría que participaran. Desafortunadamente no los puedo ver, pero si se dejan escuchar podemos hacer esto más ameno. Bueno, ahí tienen el título de la plática y voy a iniciar, eh, si encuentro cómo mover las... Ya. Voy a iniciar platicándoles con algo que probablemente ya han escuchado en algunas otras ocasiones o lo habrán leído por ahí. Vivimos en un mundo rodeado de bacterias y de hecho la Tierra como la conocemos no sería posible si no hubiera sido por la aparición de las bacterias en la Tierra. Se estima que en la Tierra hay alrededor de 10 a la 30, eso es un número muy grande, de células bacterianas que habitan prácticamente cualquier nicho sobre la superficie, en el fondo del mar, e incluso en nichos o en entornos donde uno no se imaginaría que pudiera haber vida. Y eso les habla de la gran adaptabilidad que tienen las bacterias y por lo mismo de las muchas posibles funciones que podrían tener para permitir que los ciclos de la vida se lleven a cabo sobre la Tierra y que a su vez durante la evolución permitieron que también se desarrollaran otros tipos de vida. Entonces, esta imagen, y me disculpo por aquellas que tienen textos en inglés, lo que les ilustra es más o menos números aproximados del número de bacterias que pueden encontrar en diferentes nichos en el planeta. Ilustra, por ejemplo, que las hojas de los árboles pueden llegar a tener entre 10 a la 4, 10.000 bacterias a 100 millones de bacterias por centímetro cuadrado de una hoja. Entonces, estamos hablando de un pedacito, una hoja donde la cantidad de bacterias puede llegar a ser así de abundante. Y esos números pues varían dependiendo del nicho, les habla de los sedimentos marinos, del agua de mar, del suelo, pero en lo que me quiero enfocar en particular es de la gran abundancia de bacterias que como seres humanos tenemos en nuestro cuerpo. Somos, de alguna manera, más bacterias que
eucariontes, que es como denominamos a las células de nuestro cuerpo. Las bacterias son organismos procariontes, y lo que quiere decir esto es que en el caso de las bacterias pues tienen un genoma, un cromosoma que no está envuelto por una membrana, como sucede en el caso de las células de nuestro cuerpo, que su genoma, su ADN está envuelto por una membrana y en un organelo que conocemos como núcleo. Pero bueno, volviendo al caso de los seres humanos. Esta imagen lo que les ilustra es la abundancia de bacterias que tenemos, la abundancia y diversidad, que es algo muy importante. Existen miles y miles de especies bacterianas en el planeta y nosotros somos una representación de esa enorme diversidad. Y por lo mismo, dependiendo del nicho que colonizan en nuestro organismo, pues su distribución y diversidad va a ser distinta, ¿no? Y esta imagen lo que les ilustra son diferentes nichos de nuestro cuerpo. Déjenme ver si puedo poner el apuntador. En los círculos lo que les muestran es la distribución de las diferentes familias de bacterias que puede uno encontrar en diferentes partes del organismo. Pero una de las cosas que quiero resaltar es la parte del sistema digestivo, en particular el intestino, que es de hecho donde tenemos la mayor abundancia de bacterias en el cuerpo, y es uno de los nichos que mayor número y diversidad de bacterias tienen, pensando en cualquier nicho sobre la Tierra. Y aquí les doy algunos números que son interesantes para simplemente como dato. El cuerpo humano contiene alrededor de 10 a la 13 células, estamos formados por 10 a la 13 células, y nuestros genomas tienen aproximadamente 23,000 genes que son funcionales. Un gen es esta unidad de información genética que de acuerdo a la maquinaria que nos permite decodificar esa información que está en nuestro DNA o en nuestros genomas, da lugar a las proteínas que nos permiten ser lo que somos y tener todas las funciones que podemos llevar a cabo como organismos. Y bueno, pues el número suena muy alto, pero esto contrasta de manera muy interesante con lo que llamamos el microbioma. Y el microbioma es toda la diversidad de organismos que habitan en nosotros, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos benéficos, los necesitamos para nuestro bienestar en general. Pero en este caso se estima, y hay una discusión acerca de qué tantas bacterias tenemos por cada una de nuestras células, pero se sabe que andan entre 1 y 10. Esto es, o somos 10 veces más bacteria, o al menos somos la mitad bacteria y la mitad células humanas. Pero lo más interesante de eso es la cantidad de información genética que estos organismos proporcionan, y que pues se estima que anda alrededor de 3.3 millones de genes. Cada especie bacteriana tiene un genoma particular, tiene un contenido de genes particular, y por tanto puede llevar a cabo funciones que incluso nuestras células no saben hacer, y por lo tanto beneficiarnos para que nuestra fisiología tenga muchas funciones adicionales a las que nuestras células saben hacer, pero sobre todo mantener un equilibrio, una homeostasis que nos permite ser individuos sanos. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ello. Pero bueno, esto es simplemente una frase. Cuando piensen mal en las bacterias, recuerden de qué estamos hechos. Si tienen dudas en el camino, también les pediría que con toda confianza me interrumpan. Creo que eso puede hacer también más ágil la presentación. Esta imagen es una ilustración similar a la que les comentaba hace rato, donde ya de manera más específica se ilustran algunos nichos con las especies bacterianas que son más abundantes, por ejemplo, en la piel, en el tracto urogenital, en el intestino, o incluso en la boca o en el sistema respiratorio. Volviendo al caso del intestino, pues podemos ver cómo hay diversas especies, aunque se estima también que hay alrededor de 1000 diferentes especies bacterianas simplemente en la parte del intestino grueso.
y ahí juegan un papel muy importante, sobre todo, por ejemplo, para la digestión de alimentos, para protegernos incluso de la colonización por ciertos patógenos. Bueno, pues como verán aquí también regulan algunas otras funciones como la motilidad intestinal, la absorción de nutrimentos, como les decía, la distribución de la grasa, etcétera. Y uno de los organismos que resaltan en el intestino, y que aquí se los marco, es Escherichia coli, y que es del tema de mi plática y de la cual ahorita les voy a platicar otros aspectos. Pero desde aquí quisiera resaltar el hecho de que Escherichia coli, además de ser una bacteria que es importante para competir con posibles patógenos que nos podrían causar enfermedad, también hace cosas que nuestras células no saben hacer, como producir vitamina K o complejo B, así como lo que les decía, nos ayuda a defendernos de ciertos patógenos. Una de las cosas que son muy importantes es que durante toda nuestra vida llevamos Escherichia coli en nuestro intestino. Y eso les adelanto un poquito de por qué el título de la plática es la doble personalidad de Escherichia coli. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que a pesar de que está en poca abundancia, porque es alrededor del 0.1% del total bacterias del intestino de un adulto, Escherichia coli forma parte de nuestra vida a lo largo de nuestra vida y juega funciones muy, muy importantes. Una de las cosas que son importantes cuando hablamos de la composición o de todas estas bacterias que tiene nuestro intestino, así como otros nichos de nuestro cuerpo, es que la composición de la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan, en este caso, por ejemplo, en el intestino, es que su diversidad y su composición varían a lo largo de nuestra vida. No es la misma composición cuando nacemos, conforme vamos creciendo y cuando llegamos a nuestra vida adulta, de adulto mayor, pero también a lo largo de nuestra vida la composición de la microbiota se ve alterada por muchísimos factores. Desde el nacimiento, la composición de nuestra microbiota intestinal, así como de otros nichos de nuestro cuerpo, no es la misma si nacemos por parto natural o por cesárea, porque los primeros colonizadores de nuestro cuerpo son los que habitan en nuestra mamá. Entonces, aquellos con los que nos colonizamos o nos infectamos de manera natural, pues no son los mismos si el bebé nace por cesárea, por una cirugía, o por la ruta vaginal, que es el parto natural. Lo mismo sucede si nos alimentan con leche materna o con biberón o con sólidos desde etapa muy temprana. Eso también va a modificar la composición de nuestra microbiota intestinal. Hay también factores genéticos que pueden modular esta diversidad y esta composición, las características hormonales del individuo. La dieta es un factor súper importante en la composición que a lo largo de nuestra vida va a tener esa microbiota, y por tanto también es un elemento esencial. Antes hablábamos de que hay que comer sanamente por una serie de cosas, hoy sabemos que también hay que comer sanamente para mantener una microbiota intestinal sana que nos va a permitir llevar una vida sana. Les habla también de la localización geográfica y del clima. Eso juega también un papel importante si convivimos con mascotas, con personas enfermas. La higiene personal hoy en día está muy de moda, y eso también habrán escuchado la plática sobre COVID. Obviamente es un tema que está en boca de todos por todo lo que ha implicado, pero entre otras cosas, pues también nos está enseñando a cuidar nuestra salud, no solo para protegernos de contraer COVID, sino también de muchas otras enfermedades. Esto también ha tenido un impacto en reducir la incidencia de otras enfermedades, porque la gente se cuida más. Simplemente va a haber menos casos de influenza, va a haber menos casos de resfriado común, así como, por ejemplo, de enfermedades intestinales, porque la gente se lava las manos más frecuentemente. Y una cosa muy importante, el uso de los antibióticos. El uso de los antibióticos, que por muchos años ha sido una panacea porque ha salvado
los antibióticos han salvado a millones de personas de morir a causa de una enfermedad bacteriana. Pero sin embargo, el abuso de los antibióticos nos ha llevado ahora a una fase que resulta muy complicada, porque las bacterias, dentro de esta gran plasticidad que tiene su genoma y esta habilidad de adaptarse a nuevos nichos, han adquirido la capacidad de resistir a estos antibióticos y por tanto la aparición de organismos que son súper resistentes a los antibióticos que conocemos y por tanto se vuelven un peligro para la salud de la humanidad, porque la dispersión de estos organismos, gracias a su capacidad de resistir a los antibióticos, pues les permite propagarse con mayor facilidad y causar pues problemas de salud que con los años, si no empezamos a preocuparnos y ocuparnos de no abusar de los antibióticos, así como la ciencia de encontrar nuevos fármacos que combatan las enfermedades infecciosas, pues en pocos años vamos a tener un problema tal vez tan grave como el de la pandemia de COVID, si no ponemos atención. Y bueno, esto simplemente también resume esto que les he venido diciendo, pero algo muy importante también, y que es algo que es un tema que está en auge hoy en día, que a lo largo de la última década ha crecido enormemente la investigación en el tema, porque ahora sabemos que la composición de la microbiota y el equilibrio que mantiene en un individuo sano tiene también un impacto muy importante en el cerebro, porque las bacterias producen químicos que a través del sistema nervioso pueden llegar al cerebro o enviar señales al cerebro y de esta manera influir nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. Ahora sabemos que incluso el desbalance de la microbiota intestinal puede tener efectos, por ejemplo, en depresión, en autismo. Incluso se empiezan a ver asociaciones con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, así como con muchas otras trastornos que podemos padecer y que en un momento dado, manteniendo una microbiota sana, pues nos puede llevar a un estado de salud mejor. La obesidad es otro ejemplo muy claro, porque se sabe que los individuos obesos versus los individuos delgados tienen una composición de la microbiota intestinal muy diferente. Y esto tiene que ver pues nuevamente con la alimentación. Entonces, es un círculo que puede convertirse en un círculo vicioso, en un círculo virtuoso, dependiendo de nuestros hábitos. Pero bueno, esto lo que les quería introducir es la importancia de la microbiota, la importancia de las bacterias en general y volver al tema de Escherichia coli. Esto simplemente ilustra cómo las bacterias, obviamente aquí hechas caricatura, pues se comunican con nuestro cerebro para mantener nuestro estado de salud o perjudicarlo. Entonces, bueno, volviendo al tema, dentro de las bacterias buenas que habitan en el intestino está Escherichia coli. Y Escherichia coli, a lo largo de la historia de la ciencia y en general también de las enfermedades infecciosas, ha jugado un papel muy importante. ¿Quién me puede decir qué entiende por Escherichia coli? Si yo les pregunto qué es Escherichia coli, ¿alguno de ustedes qué me diría? ¿O en qué piensa cuando escuchan hablar de Escherichia coli? ¿Qué les viene a la mente? Una bacteria. Ajá. Una bacteria o algo así. Ajá, pero ¿a qué la asociarías? ¿A algo bueno o a algo malo? ¿Algo bueno? Algo no bueno. Malo, porque la forma está muy rara y aparte el nombre no ayuda mucho. No han escuchado, nunca han tenido un problema de una infección intestinal. Sí. ¿Y qué les han dicho que tienen? No sé. No les han diagnosticado que tienen. No, sí, es que... Ajá. Sí, sí. Adelante. Pues es de raro, ¿no? Díganlo sin miedo. Pero bueno, les platico. Escherichia coli es una bacteria, como muchas otras,
es una bacteria que le denominamos gram negativa y bueno, las bacterias se dividen en dos grandes grupos, gram negativas y gram positivas, y eso tiene que ver con una técnica muy simple que nos permite ver si, que es una técnica de tinción en el laboratorio, que nos permite ver si las bacterias tienen una o dos membranas protegiendo lo que conocemos como su citoplasma, su material genético, esto es su cromosoma, su DNA, donde están los genes que le permiten a una bacteria ser una bacteria. Y esta doble membrana, o si es una o dos, pues permite que las bacterias se tiñan de diferente manera. Pero la ilustración tampoco se preocupen mucho, la idea es que vean que es una sola célula, son organismos unicelulares que tienen la habilidad también de agruparse y formar colonias que pueden en conjunto también llevar a cabo diferentes funciones, como por ejemplo protegerse de los antibióticos. Tienen un genoma, esta maraña azul lo que ilustra es el cromosoma es una cadena de genes, de material genético que se enmaraña para caber en esta bacteria. Una bacteria se mide alrededor de 2 micras, es muy pequeñita, y tiene algunos organelos que le ayudan, por ejemplo, los ribosomas le ayudan a sintetizar proteínas, y en la superficie pueden llegar a tener estructuras como el flagelo, que les ayudan a nadar, como bueno, los ribosomas que les decía tienen que ver con la síntesis de proteínas, una pared celular que también la puede proteger de diferentes agentes dañinos, y estos como pelitos que tiene alrededor, que les llamamos pilis o piliofimbrias, y que le permiten interactuar con diferentes superficies, incluyendo las células de nuestro intestino, así como otras. Lo que les muestra esta plaquita es simplemente un cultivo de las bacterias, donde podemos ver colonias de Escherichia coli creciendo. Una tiene la capacidad de degradar o de consumir lactosa y en un medio particular que nos permite ver por un color si está consumiendo o no lactosa. Podemos ver que son rosas o que son blancas, dependiendo de su capacidad de consumir lactosa. Escherichia coli generalmente es una bacteria que puede utilizar a la lactosa como fuente de energía. Así como nosotros usamos azúcar, las frutas, o azúcar como endulzante, esas son fuentes de carbono, son fuentes que nos proporcionan energía, obviamente sin consumirlas en exceso. Bueno, ¿a qué iba yo con hacer la pregunta de en qué piensa? Y la razón por la que es importante saber de Escherichia coli es porque en muchas ocasiones la gente interpreta que si te dicen, es que hicimos un análisis de heces fecales en el laboratorio para ver qué enfermedad tenías y salió Escherichia coli, mucha gente asume que tiene una enfermedad. Y como les comenté en un principio, Escherichia coli no necesariamente indica que estamos enfermos, porque es parte de las bacterias que habitan en nuestro intestino y que de hecho son benéficas. Escherichia coli nos proporciona un beneficio. Sin embargo, ahorita les voy a platicar de esta doble personalidad que tiene Escherichia coli. Pero por otro lado, algo que es muy importante es que al ser un residente de nuestra microbiota intestinal, pues también eso nos va a dar la posibilidad de hacer otra cosa que les voy a comunicar en un momento. Simplemente rápidamente les comento el nombre de Escherichia coli para esta especie bacteriana en particular. Viene de un pediatra que se llamaba Theodor Escherick, que fue quien la descubrió estudiando las bacterias que están contenidas en las heces fecales de bebés que tenían diarrea. Y lo que él buscaba era el agente causal de esa diarrea. Y una de las cosas que encontró es que casi todos los niños, o prácticamente todos los niños que analizaba, desde que estudiaba sus heces fecales, pues encontraba una bacteria que tenía características muy particulares, y por lo mismo le llamó Bacterium coli comune. Y el comune se lo puso porque era una bacteria común a todos los niños, ¿no? Y eso fue un hallazgo muy importante,
porque entre otras cosas lo que descubrió Escherick es que en los recién nacidos, los primeros colonizadores, una de las bacterias que primero colonizan en los recién nacidos y que de hecho es muy abundante durante las primeras etapas de nuestra vida, es Escherichia coli. Esto es simplemente una gráfica de cómo a lo largo de los primeros días de nuestra vida se van colonizando o nos vamos colonizando con diferentes bacterias, pero esta gráfica en verde lo que nos indica es que uno de los primeros colonizadores que se establece es Escherichia coli junto con otras bacterias como lactobacilos y enterococos que también son benéficos. Pero esto que les comentaba, al ser un habitante de las heces fecales de nuestro intestino y un habitante común, si las aguas o cualquier reservorio de agua, los ríos, un reservorio de agua, el mar, se contaminan con heces fecales, generalmente podemos encontrar Escherichia coli en esas aguas contaminadas. Entonces, Escherichia coli funciona como un marcador de contaminación fecal. En los análisis que se hacen del agua para ver si no está contaminada con bacterias o que potencialmente pudiera estar contaminada con bacterias que son dañinas, se busca Escherichia coli porque es un indicador de que esas aguas se contaminaron con heces fecales, ya sea de alguna fosa séptica, de algún drenaje que está llegando a cuerpos de agua, pero eso nos hace ver que ese cuerpo de agua pudiera potencialmente tener otros organismos que sí causen enfermedad. Entonces, cuando ustedes les digan, es que vimos que el tinaco de agua tiene, o estos alimentos tienen Escherichia coli, no necesariamente se refiere a una Escherichia coli que nos va a causar daño, sino simplemente a que esos alimentos o ese reservorio de agua se contaminaron con heces fecales y entonces sí potencialmente podrían tener otros organismos que causen algún daño. Por otro lado, Escherichia coli ha sido muy importante en la historia de la ciencia. Fue uno de los primeros organismos que se empezaron a usar como modelo de estudio y un investigador que ganó el premio Nobel, Jacques Monod, alguna vez dijo que el día que entendiéramos la biología de Escherichia coli, íbamos a entender la biología de un elefante. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Sí. ¿Por qué crees que sí? Yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que pues porque si nosotros tenemos Escherichia coli, los demás los demás organismos tienen Escherichia coli, ¿no? Eso es muy importante y tiene que ver también con la imagen anterior que les comentaba. Todos los mamíferos tienen Escherichia coli en su intestino. Entonces, desde el punto de vista de entender la microbiota y el papel que juega Escherichia coli para los mamíferos, pues es una cosa importante. Pero también una de las razones por las que Monod decía esto es porque fue en Escherichia coli, entre otras bacterias posteriormente, donde empezamos a entender, por ejemplo, dónde estaba basada la información genética, que era lo que permitía que nosotros tuviéramos una serie de proteínas que nos dan el color de los ojos, que nos dan la posibilidad de utilizar los alimentos para nutrirnos de energía, entre otras cosas, porque las bacterias fueron el fundamento o la base, el modelo que le permitió entender a los investigadores dónde residía la información genética y cómo esa información genética, dependiendo del organismo, pues ha generado esa enorme diversidad que conocemos en la Tierra. Entre otras cosas, aprendimos con las bacterias, con Escherichia coli, cómo es que utilizamos las fuentes de energía, cómo es que utilizamos los carbohidratos para nutrirnos, para generar energía y que nos permite desarrollar todas las funciones que desarrollamos a diario, cómo se asimila el nitrógeno del ambiente, que el nitrógeno también es muy importante, es un componente muy importante de las proteínas, de los ácidos nucleicos, y ese se tiene que asimilar ya sea de los alimentos o del entorno. También nos permitió entender cómo las bacterias tienen, y esto es muy importante por lo que les voy a platicar a continuación,
cómo tienen la capacidad de, a través de este tipo de filamentos, transferirse material genético. Y ese material genético generalmente es principalmente a partir de unas moléculas que conocemos como plásmidos, y que son moléculas de DNA independientes del cromosoma que se pueden replicar de manera independiente, pero que a su vez pueden transferir información de una bacteria que la contiene a otra que no la contiene. Y desde el punto de vista evolutivo, eso ha sido muy importante porque le permite, por ejemplo, a las bacterias adquirir resistencia a antibióticos de un organismo que es resistente, que le pasó esta información a otra que no lo era, pero que ahora, gracias a esa transferencia de información, va a poder resistir a los antibióticos y, por tanto, probablemente causar una enfermedad. Entre otros muchos ejemplos que hay de cómo Escherichia coli nos ha permitido aprender mucho de nuestra biología en general. O sea, son los fundamentos que con el tiempo han ayudado a entender cómo es que funciona un elefante, cómo es que funcionan los seres humanos. Pero también desde el punto de vista de la utilidad de Escherichia coli, y les encargo ahí nada más que me recuerden cómo voy de tiempo, desde el punto de vista también de la utilidad que ha representado para la humanidad Escherichia coli, entre otras bacterias también, es que las podemos utilizar como microfábricas o como fábricas microbianas, porque como son organismos relativamente simples que podemos manipular en el laboratorio, podemos modificarlas de tal manera que ahora hagan cosas que no hacían, y no solo porque tienen esta capacidad, como les decía, de adquirir resistencia a antibióticos, sino porque nosotros podemos ahora introducirles información que no tenían para que hagan cosas que nos convienen. Por ejemplo, las podemos enseñar a que utilicen ciertas fuentes de carbono para producir compuestos que son importantes en la industria, o que pueden funcionar como antibiológicos, antibióticos, por ejemplo, o que incluso pueden producir proteínas humanas que son importantes para el tratamiento de enfermedades. Y uno de los grandes ejemplos es la insulina humana. La insulina humana, ¿alguien sabe para qué se utiliza la insulina? Para controlar la grasa. Lo único que sé es que los diabéticos la utilizan mucho, ¿no? Para Exacto. controlar los niveles de grasa. De azúcar, ¿no? En la sangre. Eso es muy importante. Sin la insulina, los diabéticos no podrían llevar una vida relativamente normal. Y lo que pasa es que los diabéticos pues tienen un desbalance en su producción de insulina. En el pasado, para que pudiera las personas contar con un tratamiento de insulina, había que purificarla del páncreas de cerdos, por ejemplo, lo cual involucraba mucho trabajo. La purificación quedaba con contaminantes que causaban reacciones secundarias, y la disponibilidad pues no era tanta como para tratar a todos los diabéticos. Hoy en día la podemos producir en Escherichia coli, y en Escherichia coli podemos producir grandes cantidades para que todos los diabéticos tengan disponibilidad a insulina. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de la ingeniería genética, de la biología molecular, del DNA recombinante. Y esto mucho se pudo establecer y se pudo lograr por los conocimientos que se generaron estudiando Escherichia coli. Y lo que podemos hacer ahora, las bacterias tienen enzimas que digieren o cortan el DNA en lugares específicos, y de esta manera podemos sacar un gen del genoma humano, en este caso el de la insulina humana, meterlo a una de estas moléculas que tienen la capacidad de replicarse, y podemos pegarlo a esta molécula para que ahora sea parte de este gen de esta molécula que se puede replicar en bacterias. Y una vez que la introducimos en bacterias, pues nos permite propagarla, porque las bacterias se dividen muy rápido, meterla a reactores, y todas estas células bacterianas van a estar produciendo una proteína humana que ahora se puede purificar en grandes cantidades de manera más simple, y que por lo tanto pues se puede distribuir a un mayor número de gentes. De esta manera se han resuelto muchos problemas de enfermedades humanas
gracias a que podemos producir en Escherichia coli y en otros organismos proteínas humanas. Doctor, ¿Perdón? no, doctor, perdón, en atención a la pregunta de cuánto tiempo llevaba, nos quedan 8 minutos. No sé Ok. si, bueno, usted dígame. Termino ahorita en 3 minutos con la última idea, para que si tienen preguntas a los muchachos podamos pasar las preguntas. Perfecto. Rápidamente les comento otro aspecto que es muy importante y que tiene que ver con lo que les decía. Escherichia coli, espero haberlos convencido, es un organismo bueno, benéfico, que tiene muchos lados positivos, pero por otro lado, no sé si han oído hablar de la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y que es de una persona muy buena que se puede convertir en mala. A lo largo de la evolución, Escherichia coli, bueno, aquí están las dos caras de Escherichia coli, pero a lo largo de la evolución, justamente por estos eventos que les decía, que las bacterias se pueden transferir información genética, no solo con los plásmidos, también las bacterias se infectan con virus, hay virus bacterianos que llamamos bacteriófagos y que también pueden llevar información adicional a las bacterias. Esto ha permitido que en el caso de Escherichia coli se generen diferentes tipos de Escherichia coli que llamamos patotipos, y el patotipo viene de patógeno, porque en muchos casos han adquirido ahora información que les permite colonizar diferentes nichos del cuerpo humano y causar diferentes enfermedades, no solo enfermedades gastrointestinales, sino que tienen también algunas de estos patotipos de Escherichia coli la capacidad de infectar la sangre y causar una bacteriemia, incluso atravesar la barrera hematoencefálica y producir, por ejemplo, meningitis o causar problemas en vías urinarias. También es una enfermedad muy común causada por Escherichia coli, además de varias enfermedades gastrointestinales que principalmente tienen como síntoma la diarrea. Esto ya no voy a entrar en mucho detalle, pero esto simplemente les ilustra los diferentes mecanismos en cómo los diferentes patotipos de Escherichia coli pueden interactuar con nuestras células intestinales para causar, sobre todo, diarrea, que en algunos casos puede ser muy serio. Ha habido brotes epidémicos de diferentes cepas de Escherichia coli que pueden incluso llegar a causar la muerte y que parten de la contaminación de alimentos. Y bueno, esto también les habla simplemente de la gran diversidad de elementos, de lo que conocemos como factores de virulencia y que le permiten a las bacterias causar enfermedad. Simplemente terminaría con un aspecto que es muy interesante de las bacterias que nosotros estudiamos en el laboratorio, y es que hay ciertos tipos de Escherichia coli que producen literalmente lo que conocemos como una jeringa molecular, y que es una estructura muy compleja de muchas proteínas que atraviesa las dos membranas de la bacteria, pero que incluso puede atravesar la membrana de las células del intestino para inyectar proteínas bacterianas, que es lo que va a provocar que ahora las células intestinales, entre otras cosas, pierdan líquidos y provoquen la diarrea. Pero también le permiten, por ejemplo, a la bacteria, esto es una fotografía real de microscopía de barrido, donde podemos ver cómo la bacteria está fuertemente unida a unas estructuras que están formadas por el citoesqueleto de nuestras células intestinales, y a partir de donde está enviando todas estas proteínas que van a hacer que la célula haga cosas a favor de la bacteria, en otras palabras, controladas por la bacteria. Los patógenos tienen esta fascinante habilidad, obviamente no para los que padecemos luego enfermedades, pero esta fascinante habilidad de controlar las funciones de la célula para poder establecerse, colonizar y tener un nicho donde se alimentan y donde se replican, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues simplemente es una imagen nuevamente de una cepa patógena unida a la superficie de una célula del enterocito. Como les decía, es una microscopía de barrido donde podemos ver esto de manera multidimensional, y donde pues podemos ver las tanto estructuras de la célula como la bacteria fuertemente unida a la superficie del intestino. Las estructuras de superficie le permiten, por ejemplo, formar estos agregados bacterianos donde las bacterias se protegen de los antibióticos, pero que a su vez la hacen muy eficiente uniéndose
al intestino para causar una infección. Y bueno, simplemente cerraría con esta imagen que les habla de los organismos modelo que utilizamos en el laboratorio y donde lo que básicamente queremos entender es cómo estas bacterias causan enfermedad, incluyendo de dos tipos de Escherichia coli, que son patógenos importantes tanto en niños como en adultos alrededor del mundo. Pues bueno, espero con esto haberles dado una idea de este es el grupo de investigación para aquellos jóvenes que estén interesados eventualmente en hacer una carrera académica, pues simplemente les presento al grupo de jóvenes que, algunos ya no tan jóvenes, pero principalmente la fuerza de trabajo en un laboratorio de investigación son jóvenes haciendo tesis de licenciatura o un posgrado, ayudándonos a entender estos fenómenos en bacterias. Entonces, bueno, espero con esto haberles dado una idea y si hay tiempo, pues con todo gusto contesto sus preguntas. Tenemos 2 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Con todo, adelante, por favor. ¿El ser humano puede producir bacterias para mal? O sea, sí ha habido casos que ha habido, por ejemplo, gente que ha hecho bacterias nada más para hacer daño. Esta es una pregunta muy interesante y muy importante. Cuando uno hace investigación con bacterias, es esencial que se haga con mucha ética. Si uno trabaja con una bacteria que puede ser peligrosa para el hombre, pues tenemos que trabajar en condiciones donde obviamente la gente que lo trabaja no se enferme, pero a su vez que no salga del laboratorio y pudiera afectar a otras personas. En torno a tu pregunta, sí se ha hablado mucho de lo que se conoce como bioterrorismo y donde pues se ha llegado a documentar que hay laboratorios en países, sobre todo donde hay grupos terroristas que desarrollan bacterias con el propósito de causar daño. A lo mejor han escuchado, en algunos casos se ha hablado de una bacteria que causa botulismo, por ejemplo, que se trató de dispersar en algunos lugares de Estados Unidos hace ya varios años a raíz de lo de las Torres Gemelas, y se habla mucho de lugares donde se tratan de desarrollar bacterias, así como les decía yo que pueden utilizarse las bacterias para producir proteínas humanas que tienen un beneficio para la humanidad, pues también fácilmente se pueden manipular las bacterias para producir algo que sea dañino. La cuestión es que pues esto no ha podido, o en muchos casos afortunadamente no se ha propagado la idea, tal vez porque no es tan viable como para pensar en realmente causar un daño masivo, pero el potencial existe, ¿no? Afortunadamente no hay tantos casos a lo largo de la historia que nos lleven a preocuparnos de que esto pudiera ser un problema en el futuro, pero la respuesta es sí, pudiera darse. En la historia se han documentado algunos casos que afortunadamente no han llegado a mayores, ¿no? Bueno, perdón que corte aquí la sesión, ya es la hora, tenemos que pasar a las presentaciones ahora de los alumnos. Claro que Doctor, sí. muchísimas gracias, en verdad. Para mí, una persona que está alejado del ámbito de las ciencias naturales, que soy de filosofía, me generó muchísimas preguntas. Ya apunté su mail, le voy a hacer llegar algunas. Y digo, nada más como para mostrar esta conexión. Mi tesis de maestría y de doctorado fue sobre el terrorismo, la filosofía Mira. y terrorismo. Y mira, ahora que más nos habla de bioterrorismo y esto, bueno, también ahí pues sería muy interesante después intercambiar algunas Con todo ideas. gusto platicamos, igual jóvenes, ahí está mi correo con toda confianza, si tienen alguna pregunta, algún interés, escríbanme y con todo gusto platicamos. Bueno, pues muchas gracias. Le Gracias a agradecemos ustedes. por su conferencia y los invito a pasar a las sesiones. Nos movemos para allá. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Cuídense. Bye, bonita tarde. Igualmente, gracias. Ay, Bye. Gracias. Bonita tarde. Igualmente.